tema del día. El índice de riesgos de corrupción del Instituto Mexicano de Competitividad y la necesaria vigilancia a las compras públicas de las instituciones federales. En los comentarios de hoy de mi muy querida amiga, la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla. Betty, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Luis Fer. Ahora me tocó a mí estar un poco agripada, pero aquí a la orden Uy, con ustedes. Primero que nada, unirme al dolor que expresas de estos ataques contra las mujeres es muy lamentable. También creo y me uno a esta cuestión de una crisis social multifactorial. Es muy delicado, Luis Fer, incluyendo el uso de las redes sociales. Es decir, podemos tener acceso prácticamente a cualquier cosa, al conocimiento, a otras cuestiones, pero también el uso no adecuado de las mismas pueden llevar a un pánico social, incluyendo este tema que hoy vamos a comentar. Por eso digo que es multifactorial. Si se hiciera un uso eficiente de los recursos, por supuesto que podríamos encaminar esos recursos a otras cuestiones que atiendan el orden social y esta crisis ética que se está viviendo. Pero bueno, en ese sentido, retomando el tema por el que estoy aquí, fíjate que en términos discursivos, la corrupción sigue siendo uno de los problemas públicos más importantes, sí para la ciudadanía, pero en el discurso de gobierno. Y aunque el mismo gobierno ha declarado la lucha contra la corrupción como una de las principales banderas, las acciones y los resultados para atender este fenómeno, que es muy complejo, involucra a cientos y han sido insuficientes, parece, todos estos esfuerzos. Con el ejemplo de proveer eficiencia en la discusión pública y propuestas de política pública, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que yo les recomiendo a todos que revisen estos estudios tan específicos que hacen, se enfoca particularmente en una de las prácticas más vulnerables de los riesgos de corrupción, las compras públicas, y hace un análisis de este índice a nivel federal, identifica prácticas en las compras públicas y las instituciones federales a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Eso es muy importante. El índice, que tiene 27 indicadores, van en torno a la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Es decir, todo está establecido en la norma, ahora se evalúa también parte del cumplimiento. Este índice, por supuesto, no tiene la posibilidad de emitir sentencias ni identifica casos puntuales de corrupción. Ese es el trabajo de las autoridades, pero sí proporciona estas señales de riesgo con base en información pública para que las instituciones puedan identificar las fallas en sus procesos de compra. Entre los principales hallazgos en el 2021, retoma 5 de manera particular. Fíjate, el riesgo de corrupción en las compras públicas aumentó en 75 de 260 instituciones federales, es decir, un 29% del total de las instituciones. Las instituciones federales no priorizan el proceso de licitación pública. Durante el 2021, el 83% del monto gastado en compras por Liconza, por ejemplo, se asignó mediante procesos de excepción. Además, las compras públicas del Banco del Bienestar se caracterizaron por la prevalencia de procedimientos sin competencia. El 89% del monto contratado se adjudicó de manera directa. Por supuesto, esto es observable por las instancias correspondientes. Falta información completa y oportuna. El 98% de las compras realizadas por el INSABI no está disponible en el estándar de datos para la contratación abierta, lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Los procesos de compra no cuentan con los documentos de contrato disponible y esto impide conocer los detalles relevantes del procedimiento. En el 2021, el Servicio de Protección Federal no publicó ninguno de los 41 contratos que adjudicó directamente. Los contratos de adjudicación a proveedores riesgosos, pues las instituciones federales adjudicaron 35 millones, alrededor de 35 millones, a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y más de 9,000 millones de pesos a empresas de reciente creación, ¿no? Entonces, este índice que desarrolló el INPO como una herramienta de visualización y análisis de datos con las compras públicas federales realizadas entre 2018 y 2021 fue con el objetivo de monitorear los resultados y las prácticas de riesgo de corrupción.
Esta información permite realizar un diagnóstico por cada institución federal e identifica las fallas y retrocesos de avance, por supuesto, en el sistema de contrataciones en México. Y muy rápido, ¿cuáles son las fuentes de información? Siempre es muy importante detenernos un momento en eso. Las bases descargables de Compranet. Sabemos que esta plataforma digital es la que reúne los procesos de compra pública realizados con recursos federales y esta información es manejable porque se descarga en formato Excel. Scrapper de anuncios de Compranet, además de que es una base descargable, contiene la información de las unidades compradoras que generan al publicar anuncios de contratación y adjudicación de contratos. El estándar de datos para la contratación abierta, que la mencioné hace un momento, es una base de datos que son publicadas en formato por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la página del gobierno federal, y es posible que se pueda contar con información sobre el número y el nombre de participantes en cada concurso de licitación pública o invitación restringida. El presupuesto de egresos de la Federación, esta fuente contiene los montos máximos autorizados para realizar las adjudicaciones y, por supuesto, si son compra directa o una invitación restringida, o por tipo de contratación, obra o adquisición y, por supuesto, el año. El directorio de proveedores y contratistas sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y bueno, con esta información, por supuesto que es posible identificar estas empresas sancionadas. Y por último, y muy sistematizado, el sistema del SAT para la validación de facturas. Con esta información es posible identificar las empresas con operaciones inexistentes de acuerdo con la información del SAT y que habrán recibido contratos públicos. Información del propio gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, mi estimada doctora Beatriz, y yo creo que uno de los, vaya, de las aspiraciones más grandes que hemos tenido como sociedad en los últimos 20, 30 años, desde que tenemos elecciones libres en este país, y lo digo entre comillas, siempre ha sido el tratar de mantener el gasto público bajo una vigilancia estricta y sobre todo poder aspirar a una transparencia importante, el mayor porcentaje de transparencia que podamos tener en cuanto al uso de los recursos públicos. Yo creo que como sociedad, mi estimada doctora, pues nos vendría muy bien. Lamentablemente lo que hemos visto en este gobierno es un retroceso, incluso un incumplimiento de la propia ley respecto a la adjudicación de obras, a la compra a la compra de equipo, a la compra, por ejemplo, pues de todo lo que se necesita para poner un banco como los del bienestar, que hemos visto, doctora, que pues han polulado por todos lados estas nuevas sucursales. Y lamentablemente ahí hay un sesgo grave que también nos habla de un mal manejo de estos recursos públicos y sabrá Dios dónde quedan, doctora. Sí, y ahí el tema, Luis Fer, como bien lo dices, hablas, mantener el gasto público. Y se llama público porque es de todos nosotros, Exacto. ¿no? Nosotros ahí contribuimos con el IVA, ISR, IEPS, el predial, etcétera, todos estos de distintos niveles a nivel municipal, estatal y federal. Y por supuesto que queremos ver que esos recursos o esos impuestos que nosotros pagamos para mantener el gasto público se usen de manera eficiente. Y ojo, Luis Fer, la norma está, las reglas están, la información está para llegar a ser transparentes. ¿Qué está pasando en estos procesos internos de la administración pública y del orden gubernamental? Yo creo que eso no es ya reflexivo, es que se tienen que tomar cartas en el asunto por las instancias correspondientes, por la misma esencia de lo que es el Estado. Ese es mi punto de vista, me parece un tema delicado, pero también importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, como otros institutos, como otros centros de investigación, tienen todas las herramientas y las armas, o más bien las herramientas y el discurso y los datos para que se puedan tomar pues buenas acciones o acciones en torno a quien no está haciendo el uso eficiente de estos recursos públicos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.